termina calando hasta los huesos, tenés los mocos hasta el fin de semana que viene. Y además no lavar ropa. Tengo el canasto que rebosa. Tuve que hacer rebalsa, no rebosa. No, rebalsa. Sí, vuelta y vuelta en el horno con la ropa interior porque si no, no había forma de llegar al fin de semana. Qué bárbaro, bueno. No, terrible. Bueno, yo la verdad que me quedé pensando en la nota que hicimos recién y pensaba, bueno, cuánto se aprende, ¿no? De la realidad argentina, de aspectos de la realidad argentina que es tan compleja. Pero es aprender y tratar de entender dinámicas que se van dando, que nos tienen como nos tienen, ¿no? Sí, a los palos. Nos tienen como nos tienen, mal. A los palos. Sin destino, diría yo. Sí, pero aparte también acostumbrados a el detrimento constante. Estaba leyendo, por ejemplo, que del diario La Nación titula en su nota principal de etapa, de su página web, el vocero de Milei, ¿sí? Adrián Rabier, dijo que es una posibilidad que el dólar llegue a 1.800 pesos en los próximos meses. Actualmente está cotizando en 1.500. Me puso sorpresa. 1.550. 1.550. Julio estuvo revisando la nota recién. ¿A cuánto se va a ir? Dice que es posible que el dólar llegue a 1.800 pesos. Y yo pensaba, hace 10 años que venimos con esta modalidad, desde el año 2014 con la devaluación después de lo que fue el segundo mandato de Cristina Kirchner, pero después durante todo lo que el paso de Mauricio Macri y la constante devaluación de la moneda nacional, eso también nos destruye nuestra conciencia como país, porque yo siempre me acuerdo de la definición de Oscar Oslak de Estado, ¿no? Tenías territorio, fronteras, símbolos nacionales, estoy hablando del escudo, el himno, la bandera, una población y un mercado. Si vos no tenés una moneda propia, no tenés un mercado, al menos uno propio, sobre el cual ejercer esa soberanía que se supone tiene un Estado. Si vos no tenés iba a decir un dólar fuerte, si vos no tenés un peso fuerte o una moneda nacional que le sirva para vivir a sus habitantes, la figura del Estado se desdibuja de alguna manera, con lo cual la conciencia de nación también empieza a liquidarse. A liquidarse en términos físicos, ¿no? De decir, pasamos de un estado sólido a un estado más bien fluido, algo que se derrama. Pero además, yo acuerdo con vos en todo, pero además pensaba mientras te escuchaba en cómo este gobierno, yo lo dije ni bien empezó el gobierno, lo he conversado con Julio, este gobierno viene a cumplir el sueño dorado de la oligarquía nacional y viene a borrar, a derrumbar, a desmantelar aquel estado de bienestar y aquellas leyes que venían a traer derechos sociales, económicos, culturales, del peronismo. O sea, viene a desmantelar y a arrasar, a llevarnos al estado anterior, a un estado preperonista. Todos sabemos lo que fue la década infame. Bueno, esto es la década infame 2.0, totalmente. A mí me parece, me gusta decirlo porque también pienso en la audiencia, que por ahí hay más jóvenes, que por ahí uno se queda en los últimos 3 gobiernos y en la realidad este es el cumplimiento del sueño, así como está el sueño americano, este es el sueño de la oligarquía argentina, ¿no? Esclavizar, concentrar poder económico y siempre fue una oligarquía que miró a Europa, nunca fue una oligarquía nacionalista en términos de defensa de la condición nacional. Así que a mí la verdad que me da mucha tristeza porque yo lo único que pienso es cómo vamos a salir de esto. ¿Cómo vamos a salir de esto? Es lo único que me preocupa. Bueno, uno de los... De esto y de lo que venga, porque estos tipos tienen tiempo y no veo una oposición fortalecida ni cómo parar, porque
por más que haya debates en el Congreso, que algunos son sumamente interesantes, y haya posiciones opositoras, no tienen la suficiente fuerza en cuanto a juntar votos para frenar, poner un freno a estos tipos, ¿no? A mí me pasan dos cosas. Primero voy a comentar lo que iba a decir recién. Leandro Renú, que fue nuestro interlocutor hasta hace unos minutos, dice en otras entrevistas públicas, o sea, lo dice constantemente, pero una de las cosas más duras de la actualidad, de este momento que estamos atravesando, es que en realidad enfrente no hay nada. No. Pero fundamentalmente él lo que dice es lo siguiente. Pase lo que pase el año que viene, incluso si Milei tiene, no sé, un ataque de uy, me equivoqué, y pega un volantazo y toma otras decisiones, no va a pasar, no importa. Vamos a suponer que se da, que le da un pire y no sé. Los 4 años subsiguientes no van a alcanzar para revertir esta situación que hoy por hoy tenemos. Por lo tanto, el gobierno que venga después de el periodo de la Libertad Avanza, sí o sí se va a tener que plantear una situación de transición, pero no como esa cosa derrotista que se planteó desde el primer instante Alberto Fernández, sino de verdad empezar a planificar o llegar el 10 de diciembre, no 2 meses después o 6 meses después, que fue lo que tardó el gobierno del Frente de Todos en nombrar hasta la más mínima autoridad provincial de las instituciones nacionales, como fue por el caso, algo que nos tocó bastante cerca, el ENACOM. Claro. Sino de ya sentarse el día 10 y decir, bueno, tenemos que hacer esto. ¿Para qué? Para aumentar la distribución del ingreso o de mínima los sueldos, que es más o menos hablar de lo mismo, porque de otra forma no se puede, la plata no la podés inventar, y si la inventás estás yendo contra algo que los adalides hoy por hoy, incluso dentro del peronismo, están proclamándose en contra, que es el equilibrio fiscal, que vaya a saber para qué demonios sirve, pero hay que ver de qué manera o para qué, y después empezar a pensar de qué manera la Argentina se tiene que plantear en un proyecto que sea consolidado en el tiempo y pensado para su población, y no para el extractivismo, que es lo que hoy estamos observando, ¿no? Sí, Lo que pasa es que, perdón, acá hay una mirada de parte de la Libertad Avanza y que ha generado un clima de época, que es pensar la economía de un país desde una manera fragmentaria y no vincularla con el bienestar de la comunidad. Y me parece que eso está bien para economistas que pueden opinar sobre el modelo productivo o el modelo de desarrollo de un país, pero no para quien gobierna. El gran problema es que el discurso es de quien tiene la mayor responsabilidad política del país, que es el presidente de la nación. Cuando Javier Gerardo encarna el discurso fragmentario de la economía, digamos, es donde terminamos viendo que hay sectores que son desfavorecidos. No estoy hablando solamente de Pablo Roca, sino que estoy hablando de sectores como la pequeña y mediana empresa, sectores como Federación Agraria Argentina, sectores como los productores de carnes y lácteos. Esos sectores van en detrimento, porque si bien ellos pueden producir commodities, no son los ganadores de este modelo, son los perdedores de este modelo. Así que me parece que cuando vos decías que Leandro era uno de los estudiosos de la economía política, tiene que ver con eso. Tiene que ver con ver el conjunto, ver la película y no la foto. Y me parece que el gobierno nacional se ha enamorado de la foto y ha dejado de lado, inclusive para los economistas que han pensado la escuela austríaca. No quiero entrar en lo peyorativo de que la escuela austríaca
no tiene una mirada de proyecto de país porque lo ha tenido, de la economía política porque la ha tenido. Podemos compartirla o no, pero la ha tenido. Y no es lo que plantea Javier Gerardo ni Caputo, mucho menos. Caputo hoy el Toto lo que te está proponiendo es: vamos a la timba, vení a mi casino que va a ganar guita. No está proponiendo administrar un país. El periodista Francisco Olivera, que es el que escribe el panorama empresarial del diario La Nación semanalmente, un tipo muy interesante, debo decir. Lo escuchaba en un debate que tuvo con Alejandro Berkovich hace un par de semanas atrás, y él decía: ¿por qué no, desde un lugar bastante honesto, desde una postura más de derecha, conservadora, asumida, pero con fundamento económico, ¿por qué no ir en favor de esta situación de la economía global, en donde las economías regionales van hacia la venta de servicios? Cuando su interlocutor, en ese momento Alejandro Berkovich, le decía que Argentina hoy por hoy está yendo en un camino, por lo menos desde el año 2016 a la fecha, ininterrumpido de destrucción de su matriz productiva industrial. Argentina supo ser estuvo en el podio, dentro del top 10 de países industriales a nivel global. En América Latina estamos atrás de Brasil y de México por una cuestión de fuste. Pero después siempre supimos tener un entramado productivo, industrial muy fuerte, sobre todo en el automotriz. Éramos el país, si mal no recuerdo, el número 8, el número 5 a nivel global, a nivel automotriz. Y hoy por hoy estamos importando autos. Entonces, uno se pregunta realmente, más allá de si industria sí, industria no, en favor de lo que vos decías, Julio, el debate sobre cuál es el modelo que tiene que construir la Argentina en favor justamente de qué es lo que va a hacer con su población, porque si hasta hace un tiempo el debate era gobernar es poblar, y necesitábamos poblar la Argentina, ¿para qué? Para tener trabajadores, para poder tener una producción pujante, para poder hacer crecer el PBI, para poder hacernos de esto una gran nación que tiraba de manteca al techo, como en la década infame, como donde hablábamos antes con Moni. Eso tiene que ser un debate y tiene que plasmarse en una política de Estado, como pasa, por ejemplo, que yo en Brasil. Hoy por hoy eso no existe, y una de las cosas que dice el libro de Leandro, que lástima que lo tuvimos tan poquito tiempo, pero una de las cosas que dice él es que los empresarios se volvieron sumamente conservadores, elitistas y contestatarios de cualquier tipo de política peronista o de progreso productivo, ¿no? Básicamente porque no tienen reglas claras en las cuales poder trabajar. Y también porque se tomaron oportunamente decisiones que no sé si fueron las mejores. Pensaba en cómo se levantó México, por ejemplo. Claro. México ¿cómo se levantó? Se levantó porque aceptaron la deslocalización de la industria. Aceptaron ser los que producen, los que fabrican partes de componentes de otras industrias que tienen su sede de origen en otro lugar. La deslocalización. Ellos aceptaron la deslocalización y así industrializaron con esta lógica de deslocalización de la producción, y se levantó México. Y cuando Argentina rechazó la deslocalización oportunamente, cuando digo oportunamente me refiero al gobierno de Cristina, sí. Prefirió subsidiar empresas, industrias, tomó otro camino, digamos, sí. Siendo endógena. Y a mí me parece, a mi criterio, a veces me pregunto si fue un error, no lo sé. Pero no descarto la deslocalización, ser parte de la deslocalización en el futuro. Porque créeme, Harry, que muchas industrias que cerraron, no sé cuántas van a volver a abrir. No, por yo una te cuestión de factibilidad, de posibilidad real, ¿sí? Porque se me hace difícil pensar en una inversión de esa naturaleza genuina, nacional. Alguien que vuelva a apostar.
Mira, desde diciembre del 23, del año 23, se perdieron 2.971 empleadores, es decir, 3 empresas por día en Santa Fe. Claro. 3 empresas por día en Santa Fe se quedaron afuera del tablero, se cayeron del mapa con este modelo. Y estoy hablando no solamente de industria, estoy hablando también de comercio. Se lo decía fuera del aire a Julio y a Mónica, uno que tiene conversación con distintos sectores y que camina a la calle y que habla con distintos referentes. Ya me encontré con 2 rubros muy distintos entre sí, cuyos referentes principales me dicen que no saben cómo van a llegar a fin de año. Estoy hablando de los industriales por un lado y estoy hablando de los comercios por el otro. Las 2 fuentes principales de trabajo, al menos en la provincia de Santa Fe. Sí, ayer lo último que leí para Santa Fe es que se perdieron casi 3.000 empresas y 16.000 puestos de trabajo en 29 meses. Bueno, ahí está. Ahí está. Todo esto según los datos, por lo menos los datos que yo tengo, ¿Cómo que lo son levantás los que esto? nos pasa Juan Manuel Pucineri, son de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Claro, son datos oficiales. Sí. Bueno, igual la anécdota de el planteo de hay que reconvertirse, el que se reconvierte va a sobrevivir. Sí, pero eso es un planteo neoliberal e individualista. Está bien, pero ¿reconvertirse aún así, a qué y con qué objetivo? Aún así... Porque hay que darle de comer a los 47 millones. Mónica, sí, hablábamos con Mónica. Pero No, digo en serio. Esto es ya más dedicado a las empresas, digamos, porque la reconversión tiene que ver con la cuestión empresarial, ante la queja de los empresarios. Mónica me traía una anécdota de una persona que dice, bueno, me voy a dedicar a hacer calzas. Está en caída libre, ¿quién te la va a comprar? Y hablábamos de que muchos de los empresarios... Fabricar calzas deportivas. Fabricar. O sea, esto supone una inversión donde vos compras materias primas, telas, hilos, lo que sea, mandas a coser, a cortar, a armar, y después tienes que comercializar. ¿A quién se la vendes? Claro. A nadie, porque se las van a comprar a Temu y a Jane. Pero a 6 unidades al precio de una fabricada a nivel local. Es un delirio lo que está pasando actualmente con la industria. Por eso te digo, ni siquiera queda margen para los emprendedores. Porque vos decís, bueno, voy a emprender un negocio, voy a emprender la fabricación de algo que yo imagino que lo puedo vender. Pero si vos no haces un análisis realista, así de básico, primero, ¿cómo recupero la inversión? Segundo, ¿cuánto voy a ganar y a quién se lo voy a vender? Estás al horno. Sí, totalmente. Porque te vas a fundir. Y sí. Bueno, antes de pasar al tema, les recuerdo que un 24 de julio de 1783... Para que me pongo de pie. Simón Nos Bolívar. ponemos de pie. Simón Bolívar es uno de los personajes más destacados de América del Sur, descendiente de españoles. Bolívar fue el responsable de la creación de lo que hoy conocemos como Bolivia y de la Gran Colombia, que logró liberarlas del yugo de los colonizadores españoles. Además, su papel fue muy activo en las independencias de Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela y Perú, siendo una de las figuras más destacadas del siglo XIX. Fue el otro libertador del continente sudamericano, sobre todo después del encuentro ese tan épico y tan poco narrado encuentro entre San Martín y Bolívar en Guayaquil. Ese encuentro. No nos olvidemos de que cuando San Martín se muere de viejo en 1852, 55 o 52. 52, en Boulogne-sur-Mer, en Francia, en la habitación donde él estaba postrado en su cama mientras Merceditas le leía, porque él ya para ese entonces tiene una catarata muy profundizada, muy avanzada, tenía en una de las paredes de la habitación un retrato de el mismísimo Simón Bolívar, que él mismo le había regalado a San Martín después de esas 2 entrevistas que tuvieron en Guayaquil. Así es. Y o sea, fíjense el respeto que le tenía nuestro San Martín a Bolívar, ¿no? Primarios de la gran América Latina como unidad territorial. Tanto San Martín como
como Bolívar soñaban la patria grande latinoamericana. Yo recomiendo mucho, ya que lo trajiste a colación, el especial de Guayaquil, presentado en el canal de streaming Gelatina, por la historiadora y docente Julia Rosenberg. Ella hace un recorrido sobre, primero, lo que fue Guayaquil, el encuentro de Guayaquil, que el encuentro en realidad es una visita que le hace San Martín en la primera y única vez que se encuentran estos dos grandes personajes, que a mi criterio son las dos personas más importantes de la historia latinoamericana, o al menos de Sudamérica, en términos de la historia independentista, y que ella aprovecha además para poder dar a conocer la historia de Simón Bolívar, algo realmente muy poco comentado y que me parece que sirve mucho para poder entender la historia de la propia Argentina, ¿no? Así es. Vamos al tema entonces.